En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe, y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, les acaban de dar una golpiza a Pablo y a Silas. Los han dejado medio muertos. Los han metido en la cárcel, en la parte más interior de la cárcel. Los tienen encadenados, los tienen amarrados de los pies al cepo. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Dice la palabra. Están alabando a Dios, están cantándole himnos. ¿De qué están hechos estos hombres? ¿De qué está hecho Pablo? ¿De qué está hecho Silas? ¿De qué están hechos los discípulos de Jesús? ¿Por qué no están, perdóname la palabra, maldiciendo a Dios? ¿Por qué no se están quejando? ¿Por qué no están diciendo: Señor, ¿por qué nos mandas este castigo? Si nosotros somos buena gente, mira que estamos predicando la palabra, mira que estamos haciendo lo que tú nos pides y nos golpean, nos amarran, nos meten a la cárcel. No están renegando, no están renegando, están todos golpeados, medio muertos, encarcelados, amarrados y con las fuerzas que tienen están alabando a Dios, le están cantando. Esto solamente lo puede hacer una persona que está enamorada de Jesús, una persona que ha puesto su confianza en el Señor. Por menos de la mitad de esto, muchos de nosotros hubiéramos estado llorando, hubiéramos estado renegando, hubiéramos estado peleándonos con medio mundo porque somos buenos y nos va mal. Pues Pablo y Silas no. Pablo y Silas hoy nos ponen el ejemplo. Cuando te den la peor paliza de tu vida, cuando te encarcelen, cuando te escupan, sigue alabando, sigue bendiciendo, sigue cantándole al Señor. Qué hermosa enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué no quedarse uno en la tristeza, en el enojo con Dios y con los que le hacen a uno daño? Fíjate lo que sucede. Están cantando, alabando a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Un terremoto. Y ojo, no es porque haya habido una falla geológica en esa zona de Europa. No, ahí en Filipos. No fue una falla geológica, no te confundas. Tú tienes que recordar que grandes terremotos suceden en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la palabra, en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor muestra su poder. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando Jesús muere? ¿Te acuerdas que hubo un terremoto? ¿Te acuerdas qué sucedió el día de Pentecostés cuando están alabando y bendiciendo a Dios? Otro terremoto. Y hoy sucede otro terremoto. Es decir, es la presencia poderosa de Jesús que viene a quitar cadenas, que viene a liberar a los que son de Él.
Es la presencia del Señor, un terremoto, es lo que significa que a Jesús no lo detiene nadie. No lo detiene nadie. Y eso te tiene que quedar claro. Cada que tú seas apaleado, burlado, escupido, alaba, bendice a Dios, cántale, aunque cantes feo. Cántale y prepárate para un terremoto, para que el Señor te quite las cadenas, para que el Señor te libere, porque eso es lo que hace Dios. Y lo más maravilloso y la gran enseñanza viene en este momento. Ellos quedan libres. Ellos podían haberse escapado rapidito de la cárcel, aprovechando la confusión, aprovechando el terremoto, pero no lo hicieron. ¿Hasta dónde llega la bondad de Pablo y de Silas? Que pudiendo haberse escapado, se quedaron ahí. Se quedaron porque había una misión muy clara que hacer. Jesús les quitó las cadenas a ellos para que ellos pudieran quitarle las cadenas al que los había encadenado. Repito, Jesús le quitó las cadenas a Pablo y a Silas para que ellos pudieran quitarle las cadenas al que los había encerrado, al que los había encadenado. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto, Padre? Explícanos. Explícanos, Espíritu Santo, porque tú eres el único maestro. Cuando Jesús te quita las cadenas a ti, no es para que tú salgas huyendo. Cuando te quita las cadenas que te ha puesto el malo, que te ha puesto el que te encierra, es para que tú libre, con un corazón libre, tú puedas quitarle las cadenas del odio, las cadenas de la ignorancia a aquel que te ha metido en el calabozo. Porque ¿te diste cuenta de lo que sucedió hoy? ¿Te diste cuenta de lo que sucedió? Esa persona se iba a quitar la vida porque pensó que todos los que estaban a cargo de él se habían escapado. ¿Y qué le dice Pablo? No te hagas daño, aquí estamos todos. Y en ese momento Pablo le quita las cadenas del odio, le quita las cadenas de la ferocidad, las cadenas, no sé qué otro nombre ponerle. Ese hombre cae de rodillas ante Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque está viendo toda la bondad de Dios ahí. La enseñanza principal el día de hoy es, Jesús te quita las cadenas para que tú desencadenes del odio, para que tú desencadenes del rencor, desencadenes de la falta de fe, de la falta de Dios a todo aquel que vive haciendo daño, a todo aquel que vive encadenando, a todo aquel que vive lastimando a los que son de Cristo. Pero ¿cómo se logra quitar esas cadenas? Con el amor de Dios en tu corazón. Repito, lo más fácil para Pablo era haberse ido, era haberse escapado, pero ahí no se hubiera cumplido la misión. Pablo se queda, y si se queda es para desencadenar y darle la vida nueva a ese carcelero. Se convierte ese carcelero. No solamente él y todos los de su familia se bautizaron ese día por la noche. Se puede cambiar un corazón cuando tú, libre de las cadenas del odio, libre de las cadenas del resentimiento, puedes desencadenar a aquel que te ha encadenado antes. Y esa es la gran enseñanza el día de hoy. Cuando te vuelvan a apalear, cuando te vuelvan a escupir, cuando te vuelvan a decir de todo, alaba al Señor, bendícelo, cántale. Sucederá un terremoto. Quedarás libre de tus cadenas para poder liberar al que siga encadenando. Hay gente que te encadena. El Señor te quiere libre de odios, te quiere libre de las cadenas del coraje, del resentimiento, para que con tu fe y tu bondad que Dios pone en tu corazón, tú puedas desencadenar a esa persona que ciega por el coraje, a esa persona que ciega por la falta de fe, sigue haciendo mucho daño. Así trabaja el Señor y así estamos llamados a ser sus instrumentos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.